bienvenida a este lugar maravilloso en el sur. Estamos muy contentos de organizar este sábado por la tarde este encuentro sobre Borges y la Biblia, una relación apócrifa. Les voy a presentar y ahí sí voy a leer los títulos de quienes hoy van a charlar. Lucas Adur, doctor en letras, especialista en Borges y el cristianismo. Pablo Andiñach, doctor en teología y biblista. Y Flavia Soldano de Esa, psicoanalista, magíster en Sagradas Escrituras y magíster en Pensamiento Clásico. Bienvenidos a todos. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por haber venido. Empiezo contándoles un poco, bueno, la charla, como saben, se llama Borges, una relación apócrifa. Yo, para contarles un poco qué es una relación apócrifa, primero traje unas Biblias, para que ustedes vean lo que hacemos los biblistas. Acá les paso unas Biblias. Esta es la Biblia hebrea, para que la vean, ¿sí? Que sería así. Puede leer también. Sí, el que quiere puede también explayarse. Empieza de acá. Esta es la Biblia griega, esta es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es los textos acá con Pablo, que somos biblistas, les cuento, él fue mi director de tesis. Pablo, sí, un especialista en Antiguo Testamento, hebraísta y pastor metodista, teólogo. Y los que nos dedicamos, digamos, a la Biblia, leemos los textos en lengua, digamos, ¿no? En lengua original, entre comillas, ¿no? Leemos estas Biblias que son textos, este es un texto masorético, el de la Biblia hebrea, con el códice de Leningrado, digamos, es el texto del siglo X aproximadamente. Y en la Biblia griega, digamos, ¿no? Los Nuevos Testamentos los vemos en griego, son textos, hay textos alejandrinos, hay textos bizantinos, digamos, y pues hay acuerdos sobre, digamos, cuáles son los textos establecidos. Acuerdos y muchas peleas. Muchas peleas por una pequeña cuestión textual, que puede ser una palabra insertada, una palabra que falta, letras, no formas. Esto es lo que los biblistas nos dedicamos, sobre estos en general, sobre estos textos, también sobre los textos apócrifos, digamos, ¿no? Hacemos nuestros estudios. Tradicionalmente los biblistas hacemos estudios exegéticos, digamos, histórico-críticos, ¿no? Exégesis y hermenéutica. Después, en la época de hoy, también hay otro tipo de abordajes, ¿no? Interdisciplinarios. Por ejemplo, mi abordaje es interdisciplinario, ¿no? El texto, yo también me digo el texto en griego. La cuestión apócrifa, ustedes saben que, bueno, que apócrifo quiere decir oculto, no quiere decir falso, como se ha divulgado, digamos, ¿no? Los textos ocultos eran textos, o sea, los textos que no entraron al canon, ¿no? Que no entraron al canon, y muchos de esos textos, los textos gnósticos, digamos, se ocultaban y había cuestiones herméticas. Entonces hubo una tendencia a llamarlos apócrifos. Ya Ireneo los llama apócrifos, y después esta palabra se va tejiendo, ¿no? Ahora, también hay apócrifos del Antiguo Testamento. Hay 7 libros apócrifos, o también intertestamentarios, pseudoepigráficos. Ustedes saben que el cristianismo, el catolicismo tiene un canon de la Biblia, ¿no? La Biblia protestante tiene otro canon de la Biblia, la Biblia hebrea tiene otro canon. Digamos, hay muchos libros que no están en la Biblia hebrea, pero están en las Biblias cristianas. ¿Vos corregimos el libro? ¿Está todo bien? Ahora venimos bien. Bueno, entonces Borges, entendemos que tiene una relación apócrifa. Los apócrifos reescribían los textos, digamos, ¿no? Tomaban, por ejemplo, el Génesis y lo reescribían. Tomaban otros textos del Antiguo Testamento y los reescribían. También algunos apócrifos del Nuevo Testamento son reescrituras, otros son libros más, digamos, son fragmentos, libros que son incluso anteriores a los evangelios canónicos. Entonces, Borges es alguien que reescribe, digamos, ¿no? Permanentemente el texto bíblico, que lo reescribe de múltiples maneras, tiene muchísimas formas de esa reescritura. A veces es una forma también encriptada, profundamente encriptada, oculta, y hace del texto, digamos, del texto bíblico un palimpsesto, ¿no? O sea, uno puede permanentemente estar sacando, digamos, ¿no? Y aparece otra capa, y aparece otra, y aparecen lo que
digamos, de esa forma que se me ocurrió llamarlo una relación apócrifa. Así que bueno, ahora Lucas va a hacernos un comentario sobre la relación de Borges, no como escritor, y Borges usando el texto de Dios. Bueno, buenas tardes a todos y todas, gracias por venir. Como debemos tener la idea es que esto sea más una conversación, ¿no? Sí, amigable y amena. Como debemos tener un público muy diverso, ¿no? Se me ocurre que si hay algo que no entiendan, pregunten, porque quizás cosas que algunos damos por supuestas, ¿no? Así que siéntanse libres si quieren preguntar algo. En principio, ¿por qué Borges y la Biblia? Bueno, en realidad si uno lee la obra de Borges es casi inevitable ir hacia la Biblia, ¿no? O sea, es algo que alguna puede sorprender en principio, porque la figura pública que Borges construye, sobre todo a partir de la década del 60, después revisamos un poquito, es la de un escritor agnóstico, ateo, que más bien se burla de estas cuestiones, ¿no? Entonces pareciera raro proponer Borges en la Biblia, pero si uno va no a la figura pública, sino a los textos de Borges, la Biblia aparece todo el tiempo, ¿no? Basta mirar el índice de las obras completas y ahí tenemos 3 versiones de Judas, el Evangelio según Marcos, Juan 1.14, Mateo 25.30, abrir y uno encuentra epígrafes bíblicos en Deutsches Requiem, en La Intrusa, al principio de biografía de Teodosio Cruz. Y si uno lee las citas y las referencias y alusiones bíblicas, están por todo el texto, por todos los textos, poemas, ensayos, cuentos, y particularmente la figura de Jesús, mencionada o aludida más de un centenar de veces en la obra de Borges. Es una figura a la que constantemente vuelve. De hecho, bueno, el Evangelio según Marcos lo dice, pero más lindo lo va a decir en un poemita bastante tardío de Borges del 74, se llaman Los 4 ciclos, donde dice que hay 4 historias, que toda la humanidad contó 4 historias, y una de esas 4 es el sacrificio de un Dios, ¿no? O sea, la crucifixión de Cristo es para Borges una de las 4 historias de la humanidad. Si quieren, las otras son una guerra, que es la Ilíada, un regreso, que es la Odisea, y una búsqueda, que es Jasón, los Argonautas, pero muchas otras. Ahí tenemos el pensamiento clásico. Puede ampliar. Bueno, entonces, por un lado tenemos que esa relación textual es muy productiva para Borges y muy constante a lo largo de casi toda su etapa de traducción. Uno podría decir que en los años 20, o sea, en los primeros poemarios y libros de ensayos de Borges, la Biblia parece un poco menos o un poco distinta, pero a partir de la década del 30 es algo que lo va a seguir hasta el último momento. De hecho, el poema que abre el último libro de Borges se llama Cristo en la cruz, ¿no? Lo cual es muy significativo, el que Borges a los 85 años ya sabía probablemente que ese era su último libro, Los Conjurados, elige abrirlo con un poema sobre la figura de Cristo, que además es una especie de balance de esa figura. Si tenemos tiempo algo diremos sobre eso. Pero en realidad, dos cositas más. Lo interesante no es solo que Borges usa la Biblia, que es algo que después vamos a ver un poco en el cuento y que también va a hablar Pablo, sino que la Biblia le permite a Borges modelar una concepción de qué es la literatura, ¿sí? Cómo Borges entiende la literatura, cómo Borges entiende los libros, cómo Borges entiende la lectura, es algo que en buena medida está pensado en relación con cómo la teología, o por lo menos ciertas doctrinas teológicas, y en particular la Cábala, que es algo a Borges le interesó mucho, piensa en la Biblia, ¿sí? De eso se podrían dar muchos ejemplos. Yo voy a decir solamente 2 cosas, quizás alguna pueden después agregar. Una es la idea de Espíritu Santo como autor de las Escrituras, ¿sí? Esto es una vieja doctrina que ha sido realizada, que se suponía que la Biblia era prácticamente no inspirada por Dios y que cada escritor más o menos escribía lo que podía, sino que la antigua doctrina era lo que se llamaba inspiración mecánica. Se suponía que Dios prácticamente había dictado la Biblia palabra por palabra, ¿no? Eso es lo que decías, que espíritu sería. Sí. Eso supone algo que le interesa mucho a Borges, que es la negación de la individualidad del autor, ¿no? O sea, ¿quién escribió la Biblia? Hoy históricamente diríamos un montón de personas, de hombres y mujeres en contextos distintos, pero en esa vieja tradición de que la Biblia tiene un único autor que es Dios, que se manifiesta múltiplemente en distintos textos,
géneros literarios, a Borges le interesaba porque le permitía pelear con algo que a él le interesaba pelear, que era la idea de autor como figura romántica, dueño del sentido. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? O sea, eso le permite liquidar a él, concebir el texto como un texto que no tiene un autor, sino que el autor en última instancia es siempre el Espíritu Santo, le permite olvidarse de cuestiones psicológicas, biográficas, etcétera, que a él en general no le interesaba. Y lo otro es un poco más complejo de explicar, pero vamos a intentarlo. En un ensayo muy famoso que se llama Vindicación de la Cábala, del 32, hoy está recogido en discusión en las obras completas, Borges dice que lo que le interesa de la Cábala no es la doctrina mística o lo religioso, sino lo que él llama los procedimientos hermenéuticos. Si quieren parecerlo más fácilmente, la forma de leer. ¿Cuál es la forma de leer que propone la Cábala sobre la Biblia y en particular sobre la Torá, ¿no? Sobre los primeros 5 libros? Lo que propone la Cábala es que si la Biblia fue escrita por Dios, es un texto absolutamente impenetrable al azar, dice Borges. ¿Qué quiere decir esto? Cada coma, cada punto, cada palabra fue deliberadamente elegida y tiene un sentido. Entonces, la Cábala va a interrogar, va a hacer numerología sobre la Biblia, va a contar las letras, va a contar la cantidad de vocales, va a fijarse con qué letra empieza cada nombre y con todo eso sacar conclusiones, ¿sí? Todo eso supone que el que escribió la Biblia, en este caso Dios, en la versión borgiana, es una inteligencia absoluta, es decir, es alguien que controla absolutamente el texto. ¿Se entiende esto? Bueno, de esa forma Borges propone ser leída su propia literatura, ¿sí? Y en buena medida lo consigue. Si uno lee cómo la crítica literaria leyó a Borges, la crítica literaria lee a Borges como si Borges fuera dueño de una inteligencia absoluta. Entonces, si un personaje de Borges se llama Dalman, hay que ver qué quiere decir Dalman, contar las letras de la palabra Dalman, transmutar esas letras y ver, ¿no? Ese examinarlo, dice Borges, casi hasta el absurdo, ¿sí? Es algo que Borges toma, de alguna manera nos inventa a nosotros como lectores. Que hoy estemos acá reunidos para discutir cómo Borges pensaba la Biblia, habla de lo exitosa que fue esa operación borgiana, ¿no? Leemos a Borges como si realmente fuera alguien que parecía saberlo todo, ¿no? De hecho, uno a veces se pone a leer, no sé, yo hice el doctorado sobre Borges, así que le dediqué mucho a esto, pero Borges y el sufismo, Borges y la jardinería inglesa, y es obvio que los que están leyendo eso, Borges no tenía idea seguramente de muchas de las cosas que estos dicen, ¿no? Digo, hay un crítico que se llama Daniel Balderston, que llevó esto casi al absurdo, en la famosa enumeración del Aleph, no sé si en un momento se habla de caballos en las playas del mar Caspio, y este tipo fue a ver si efectivamente era posible que hubiera caballos, de que no, digo, esa forma de leer a Borges es la forma en la que ciertos exégetas leen la Biblia, ¿no? Si la primera palabra de la Biblia es tal, tiene que ver con resonancias mágicas, etc. Bueno, todo eso como una presentación general de por qué esta relación. Ahora lo que yo voy a proponer, por lo menos en principio, es una entrada bastante distinta a la que suelo proponer, pero bueno, tiene que ver con lo que estuve pensando ahora, que es ver en qué sentido la lectura borgiana de la Biblia es una operación concreta que hace vida política en un determinado contexto histórico-político, que es la Argentina de la primera mitad del siglo XX, que es el momento en que Borges produce lo más interesante de su obra, ¿no? Después hablaremos del Evangelio según Marcos, que es un cuento posterior, recién del 70. Hay una famosa frase de Baudelaire que dice: lo eterno no es sino la mitad del arte, cuya otra mitad es lo efímero, lo perecedero. Yo quiero hablar hoy más que de lo eterno, de lo efímero y lo perecedero. Quiero decir, cuando Borges está leyendo la Biblia, está leyéndola en un contexto muy particular de la historia argentina y no es el único que lee la Biblia. Y la Biblia es, siempre un objeto de disputa, ¿no? La Biblia es quizás, ha muerto y muere todavía gente por cómo se lee la Biblia, ¿no? Cómo se interpretan determinados pasajes, qué traducciones son posibles y qué traducciones no. Bueno, esos son siempre un campo de disputa muchas veces feroz, muchas veces violento, o lo ha sido a lo largo de la historia. Y en el caso concreto de Borges, esto no es del todo explícito, pero cuando uno se pone a ver el contexto en que Borges está operando sobre la Biblia, esto es inmediatamente perceptible. Por lo tanto, voy a permitirme hacer una especie de marco general. Esto es
compañeros van a hablar de lo más divertido, pero esto me parece interesante, sobre cómo se leía la Biblia en el momento en que Borges está escribiendo y por qué es tan particular la forma en que Borges leía. Para esto hay que recordar que, si bien Argentina fue siempre, o bueno, desde la colonia, digamos, una sociedad tradicionalmente católica, lo que conocemos como generación del 80, los que vinieron a instaurar el Estado moderno en Argentina, fue una generación de inspiración positivista y por lo tanto fuertemente laica o laicista, ¿no? Piensen que la ley de educación libre, gratuita y obligatoria, la ley de matrimonio civil, son obviamente ataques directos al poder de la Iglesia. Antes la Iglesia era la que llevaba la cuenta de quién se casaba y la Iglesia se encargaba de la educación. La Iglesia católica, por supuesto, en ese momento. Entonces la generación del 80 había sido una marca fuerte, ¿sí? Y en torno al centenario, si bien formulaicamente los argentinos eran católicos, Borges dice, en épocas de mi niñez, la religión era cosa de mujeres y niños. A los hombres, si les preguntaban, se declaraban católicos, pero en realidad eran librepensadores. Es decir, el catolicismo en torno a 1910, Borges nace en 1899, así que estamos hablando de ese momento, en esa primera década del siglo XX, era más bien algo que no importaba demasiado en la vida de las personas, ¿no? O sea, era una costumbre, la gente bautizaba a sus hijos, tomaba los momentos, pero no tenía un verdadero peso, y mucho menos la Biblia, ¿no? La lectura de la Biblia no era una práctica frecuente, enseguida enfatizo esto. En la década del 20, en particular en 1922, que esto tiene que ver con procesos históricos de la primera posguerra, una suerte de renacimiento católico en Europa, va a empezar a cambiar esto y el catolicismo va a empezar a organizarse militantemente para tratar, digamos, de instaurarse como un actor decisivo en la sociedad argentina. ¿Sí? Ya llegamos a Borges. En torno al 22 se funda una cosa que se llama Cursos de Cultura Católica, que una de las patas fuertes que tiene se llama El Convivio, que era un grupo de artistas que empiezan a tratar de mostrar que ser católico no significaba ser inapto intelectualmente, que podía haber católicos inteligentes, católicos poetas, católicos pintores, católicos intelectuales. Borges, y esto para algunos puede resultar sorprendente, estuvo muy cerca de ese grupo. Borges iba a estas reuniones del Convivio, ¿no? Publica en Criterio, que era la revista de los cursos de cultura católica, publica sobre un artista uruguayo que se llama Pedro Figari. Su hermana Nora y su mamá eran muy católicas, devotas y comprometidas. Sus mejores amigos en esa época, Francisco Luis Bernardes y Leopoldo Marichal, también están muy cerca de este grupo de católicos. Borges, hay cartas donde cuenta que fue peregrinando a Luján, que estaba pensando en casarse por iglesia, y hay textos de esa época donde Borges dice: en trance de Dios y de inmortalidad soy de los que creo, mi fe no es una muñeca incómoda, ¿no? O sea, Borges, estamos en los años 20 con un Borges que dice creer en Dios, que se interesa por estar cerca de este grupo de católicos, etc. Eso en los años 30 va a tener un corte abrupto y precipitado que tiene que ver con muchas cosas, con el cambio del mapa geopolítico en los 30, pero para decirlo muy sencillamente, tiene que ver con que en los 30 Borges y los católicos quedan en bandos políticos opuestos, ¿sí? Borges era radical en ese momento, todos los católicos apoyan el golpe de Uriburu en el 30, que derrota el radicalismo. Borges va a simpatizar con la República Española, casi todos los católicos argentinos son franquistas. Y después, más adelante, con la Segunda Guerra Mundial, Borges es lo que se llama un aliadófilo, o sea, está del bando de los aliados, y muchos católicos argentinos tuvieron simpatías por el eje y en particular por el nazismo. Cosa extraña, porque el nazismo era una ideología que había sido condenada por el Papa, pero funcionan así esas cosas. Lo que quiero decir es, en ese momento, Borges, a partir de los 30, empieza a incorporar de un modo cada vez más sistemático la Biblia en su literatura. Con todo esto que yo dije, citándola, escribiendo cuentos sobre la figura de Judas, Jesús obviamente, escribiendo poemas con referencias bíblicas, lo que yo venía a proponer es que el uso que Borges le da a la Biblia está secretamente en polémica con la forma en la que los católicos leían, o casi diría, no leían la Biblia. A ver si se entiende. Esto se puede ver para mí en
tres operaciones fundamentales. ¿Sí? Para esto, brevísimamente, muy brevemente, el Concilio Vaticano II, el 62 y el 65, cambia radicalmente el catolicismo. Verdaderamente el catolicismo postconciliar es algo muy distinto a lo que era el catolicismo antes, y entre otras cosas cambia el lugar de la Biblia. Antes, es decir, el momento en que estamos hablando, en ese momento de auge católico de la primera mitad del siglo XX con el Jorge Polemisa, la Biblia prácticamente no tenía lugar en el catolicismo, o por lo menos, digamos, tenía un lugar muy relegado. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, que no había traducciones católicas directas de las lenguas originales, ¿no? Eso recién va a llegar hacia los años 50. Antes, todas las traducciones católicas en lengua vulgar, o sea, en castellano, en inglés, francés, tenían que hacerse desde la Biblia latina, desde la versión oficial de la Iglesia, que ya es una traducción del hebreo y el griego. Entonces, y además, leer la Biblia era una práctica mirada por desconfianza por la jerarquía católica. Quizás después vos puedas aclarar algo de esto, ¿no? Pero en ese momento, no voy a citarla, pero hay una pastoral que saca la Conferencia Episcopal Argentina, que dice que cuando uno lee el Evangelio por su cuenta, corre el riesgo de la herejía protestante. O sea, para los católicos, leer la Biblia era algo que en todo caso se podía hacer en el contexto de la misa, donde además la Biblia igualmente tenía muy poco lugar, ¿sí? Y siempre con algo que para los católicos es importantísimo, que es el magisterio. ¿Sí? Para los católicos no solo la fuente de la palabra, de la revelación divina es la Biblia, para los protestantes entiendo que sí, o por lo menos privilegiadamente, ¿no? Para los católicos, además de la Biblia, está la tradición, las costumbres que cuajan en el magisterio de la Iglesia, es decir, en la forma correcta de leer la Biblia es lo que la Iglesia dice que es la forma correcta de leer la Biblia. Obviamente esto que quizás les suene lejano, para Borges era fascinante, porque la discusión ahí es cómo se lee un texto, cómo se interpreta un texto. Yo puedo leer un texto e interpretar cualquier cosa. Si puedo leer la Biblia e interpretar cualquier cosa, entonces puedo escribir 3 versiones de Judas, ¿no? Entonces puedo escribir un texto donde de repente juego a leer la Biblia casi como si fuera un policial, ¿sí? Y ver, no, Judas no puede ser el culpable de la traición porque es ridículo que por 30 monedas traicione a Jesús, ¿no? ¿Se entiende entonces? Lo que yo digo es, en ese contexto donde la Biblia se leía poco, si uno revisa la obra de los poetas católicos de esa época, estos que mencioné, Marechal, Fichman, Molinari, prácticamente no citan la Biblia. Tienen poemas sobre santos, tienen poemas sobre la Navidad, pero no tienen poemas donde, como hace Borges, aparezcan textos bíblicos citados y reelaborados. Decía entonces 3 direcciones en las que Borges va a polemizar con esta lectura católica. La primera, una de las más simpáticas quizás, es leer la Biblia como agnóstico. Agnóstico quiere decir no necesariamente un ateo militante, alguien que niega la existencia de Dios, sino alguien que deja eso en suspenso, no se preocupa. ¿Qué le permite esto a Borges? Escribir textos sobre la Biblia que no sean necesariamente una apología, no sean un intento de evangelizar, como podía llegar a ser un autor católico, pero tampoco necesariamente un intento de mostrar que eso es un texto falso, ideológicamente nefasto, como podría ser, no sé, un autor de izquierda o incluso un liberal. ¿Se entiende? Esto lo que hace es, ahí hay una idea de un autor italiano que me gusta mucho, se llama Giorgio Agamben, que es la idea de profanación. Dice Borges, lo que hace, él no habla de Borges, yo tomo esa idea. Lo que hace Borges es profanar la Biblia en el sentido de profanar, dice Agamben, es devolver algo que había sido separado de los hombres para uso sagrado, devolverlo al libre uso de los hombres. Entonces, lo que yo propongo es, a partir de que Borges hace eso, por ejemplo, a partir de 3 versiones de Judas o a partir del Evangelio según Marcos, es como si Borges habilitara para la literatura argentina la posibilidad de trabajar con la Biblia sin ser creyente y ni siquiera sin estar en contra. Trabajar con la Biblia como si fuera un texto literario. Eso antes prácticamente no existía en la literatura argentina. Estaban algunos cuentos de Lugones, pero a partir de Borges tenemos a un montón de autores que van a animarse a hacer eso. ¿Se entiende? Esa sería la primera operación, digamos, esta suerte de profanación de la Biblia. La segunda tiene que ver con, voy a referirme muy brevemente a esto,
tiene que ver con una polémica con el antisemitismo de los católicos argentinos, que a partir de la década del 30 era furibundo. ¿Sí? A partir de la década del 30 hubo revistas católicas financiadas por la embajada nazi, para hacer una idea, ¿no? Donde publicaban curas, ¿sí? Eso se hacía con fondos de la embajada de la Alemania nazi. En ese contexto, Borges va a empezar a insistir en que la Biblia es básicamente un libro judío y que Jesús era judío y que por lo tanto es ridículo que, voy a citar una de las mejores definiciones de eso, Borges dice: ciertos desagradecidos católicos, léase, gente que adhiere a una secta disidente israelita atendida por personal italiano que solo trabaja los domingos y feriados, tratan de imponer una tenebrosa doctrina que es el antisemitismo. Lo que trata de decir Borges, me parece a mí, al subrayar todo el tiempo el carácter judío de la Biblia, muy especialmente el carácter judío de Jesús, Borges no deja de insistir en que muere un judío crucificado por los negros clavos, ¿no? Que Jesús, el rostro es áspero y judío. Borges va a insistir mucho en eso. Me parece que eso hay que leerlo en dirección con, bueno, los católicos no pueden ser antisemitas. Es absurdo, ¿sí? Que un católico que viene de una secta disidente israelita, ¿no? Una idea que Flavia compartiría. Mi visión particular del catolicismo, que es un caso particular del judaísmo. Claro, pues, Borges hubiera estado es un caso particular del judaísmo. Bueno, entonces Borges va a empezar a disputar en ese sentido con las lecturas católicas que obviamente, y sobre todo en ese momento, de nuevo esto cambia un poco con el concilio, acusaba a los judíos de deicidas, ¿no? Digo, esta idea de que los judíos mataron a Dios, ¿no? Caiga su sangre sobre nosotros. Bueno, Borges disputa con esa lectura y va a insistir en que la Biblia es básicamente un libro hebreo, ¿sí? Y con hebreo él quiere decir sensual, eso nos llevaría lejos. Entonces él dice, en la Biblia no hay teología, ¿no? En la Biblia no hay elaboraciones conceptuales, en la Biblia hay poetas, escritores, literatos, ¿no? Dice, es el Dios de la Biblia no es el Dios omnipotente, omnisciente. El Dios de la Biblia es el Dios que, como dicen las versiones inglesas, se paseaba por el jardín al fresco del día, ¿no? Un Dios que camina, un Dios que se enoja, que se arrepiente, un Dios mucho más concreto y humano. Ese Dios le interesa a Borges, ¿no? Y lo último, me parece a mí, es que en Borges la Biblia se lee desde la cultura protestante. Y desde la cultura protestante, acá voy a dejar después al especialista, en Borges quiere decir para mí básicamente dos cosas. La primera es el bibliocentrismo, es decir, la sola escritura. Es la Biblia lo que cuenta, no importa la tradición, toda esa cosa que rodea la Biblia, que al catolicismo le interesa tanto, incluso todo lo que tenga que ver con la liturgia, eso a Borges no le interesa. Lo que le interesa es la centralidad del texto bíblico. Y en segundo lugar, lo que dije antes, el principio del libre examen. La idea de que esto no quiere decir que la Biblia se puede leer de cualquier manera, ¿no? Pero sí de que cualquiera puede leer e interpretar la Biblia. La Biblia contiene los elementos que permiten su propia interpretación. No necesita un magisterio. Y esto sí creo que es una convicción de Borges, no solo con respecto a la Biblia, sino con respecto a la literatura. ¿Qué quiero decir? Para Borges, cualquier texto puede agarrarlo un lector y leerlo con independencia de cualquier magisterio. Y con magisterio no solo digo el magisterio católico, sino digo el magisterio de una universidad, el magisterio de cierta cultura prestigiosa. Borges agarra el Martín Fierro y lo lee como de la manera radicalmente opuesta a la que todos lo leían, ¿sí? Borges agarra la novela francesa realista, que era para la mayoría de la cultura de clase media alta argentina el sumum de la literatura, y dice, eso no interesa, tráiganme cuentos policiales ingleses, tráiganme Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no me hablen de Proust, ¿no? Borges en ese sentido aplica, me parece, esa idea del principio del libre examen, de que cada lector es el parámetro a toda la literatura, ¿sí? Lo último que digo es, esto me parece que sirve para pensar hasta los 50 más o menos, y después vienen todos esos cambios en el catolicismo. Yo decía, el Concilio Vaticano II, Borges eso no lo ve, ¿no? Le pasa por al lado y no le da ningún tipo de bolilla. De hecho, Borges, en algún momento los periodistas le preguntan, bueno, ¿qué piensas de todo el movimiento de renovación del catolicismo? Y Borges dice, bueno, para mí eso es una debilidad, ¿no? O sea, que ahora la Iglesia Católica de repente quiera ser tolerante es porque está débil. Si yo soy poderoso no voy a ser tolerante. De hecho, dice, si yo creo que tengo la verdad revelada,
tengo la obligación de ser intolerante, dice Borges, ¿no? Tendría que perseguir a los infieles. Bueno, obviamente Borges provoca. Pero a partir de los 60 y 70 pasa algo, ya con esto también pasamos la palabra, pasa algo muy interesante. Borges, que había sido un autor reconocido pero en cierto círculo, a partir del 55, con la llamada Revolución Libertadora, ¿no? Borges pasa a estar en el centro del canon literario, lo nombran director de la Biblioteca Nacional, lo nombran profesor de la UBA, Premio Nacional de Literatura, y a partir de ahí, sobre todo, internacionalmente su fama no hace sino crecer. A partir de los 60, Borges es un escritor famoso en el mundo, al que entrevistan de todos lados y al que invitan a todos lados, ¿no? Pobre, cuando se queda ciego le invitan a recorrer el mundo. Bueno, muchas veces lo invitan a Estados Unidos. Y para Borges es un enorme impacto ver una sociedad protestante, vivir en cómo funcionaba una sociedad protestante, que a Borges le simpatiza muchísimo más que una sociedad católica. En su autobiografía, que publicada en inglés en los 70, dice de sí mismo que él es un protestante amateur, ¿sí? Que le gustaba, no podía creer, pero simpatizaba con esa forma de mirar. Y a partir de ahí va a insistir cada vez más en que la Biblia para él es la King James Version, o sea, la Biblia inglesa y protestante. Y que, de hecho, en el Evangelio según Marcos, la Biblia está en inglés, en la Intrusa la Biblia está en inglés, en el libro de arena, entre las Biblias que se mencionan, está la King James. Casi todas las Biblias que aparecen en Borges son Biblias en inglés. Para Borges, entonces, la Biblia, y esto es interesante, es un libro exterior a la literatura argentina. No es parte de nuestra tradición, porque nuestra tradición católica no le da bola a la Biblia, dice Borges. Es parte de una tradición extranjera. ¿Quién es, por lo tanto, el único escritor argentino capaz de leer la Biblia e incorporarla a su literatura? Él. ¿Por qué? Porque él tiene una abuela protestante. Él viene de familia protestante y a partir de los 70 va a empezar a insistir en algo que antes no decía, que es: mi abuela protestante se sabía la Biblia de memoria y yo probablemente entré en la literatura por el camino del Espíritu Santo, ¿no? Lo primero que escuché era esa Biblia recitada por mi abuela. No importa si eso era verdad antes o no, lo que importa es Borges empieza a construir esa idea a partir de los 70. En relación con esto que dije antes, en relación con yo soy el único escritor argentino capaz de unir en mí esa tradición protestante de la Biblia, ¿no? De hecho hay una famosa hipótesis de Piglia, no importa, que dice que Borges se construye como el heredero de las dos grandes líneas de la literatura argentina. Por el lado de su madre, la línea del criollismo, el coraje, la tradición militar, el valor físico, todo lo que tiene que ver con la gauchesca, bueno. Todo eso le viene del lado de sus antepasados maternos, linaje criollo, dice Borges, que se remonta hasta los héroes de la independencia. Todas las calles que nos rodean acá, Soler, todas esas calles son antepasados de Borges, ¿no? Él le gustaba decir eso. Él vivía por acá, por Paraguay, Guatemala, Soler y Serrano. Bueno, donde ahora es Borges la calle. Y por el lado del padre, ¿no? Lo inglés, la literatura, su padre venía de familia inglesa, intelectual. En ese encuentro, propone Piglia, se articularían las dos líneas de la literatura argentina, lo que Borges mismo llama enciclopédico, inglés literato, y montonero, ¿no? Borges dice de sí mismo que él era enciclopédico y montonero. Yo sumaría católico por el lado de la madre y todo ese linaje con el que puede jugar, y protestante y librepensador por el lado del padre. Eso le permite a él ser el que escribe la Biblia. Y va a insistir mucho, y con esto cierro, con que él es el único, ¿no? En un poema de su último libro también, que se llama Alguien sueña, empieza a preguntar qué ha soñado el tiempo hasta ahora, y va respondiendo distintas cosas. Responde, por ejemplo, ha soñado las metáforas del más extraño de los hombres, el que murió una tarde en una cruz. Y dice, ha soñado a Frances Haslam leyendo su Biblia frente al desierto. Esa imagen, me parece, es la que Borges tenía de sí mismo. Él era un lector solitario de la Biblia, en el páramo que era la cultura argentina, donde para Borges nadie más la leía, y es por lo tanto el único capaz de incorporarla a su literatura. Bueno, eso. Bueno, si les parece, tomamos un café, así acomodamos a los que están. Ah, perdón, sí. ¿Qué preguntas? ¿Preguntas?
entender por qué el protagonista del Evangelio según Marcos se llama Baltasar Espinosa. Espinosa tenía justamente esta postura de leer el texto con la libertad de entender, de señalar si hay contradicciones en un libro y en otro. Y Baltasar, por esto que decís, el rol que le asigna a Jesús. Bueno, muchas gracias. Bueno, después podemos retomarlo. Va a aparecer en tu... Ahí tenemos a Inclusive pienso, perdón, él se fue a pasar. A veces lo veo un poco arriano a Borges, por ejemplo el poema Cristo en la cruz, donde Cristo muere en la cruz como un ser humano, hasta una mosca se para en su sangre. Es decir, él creo que lo ve más, yo lo veo arriano, considera la parte humana de Jesús, pero no la parte divina. Yo discutiría eso igual, Yo discutiría eso. Bueno, pero bueno. Es lo lindo de la literatura. Claro, anda una mosca por la carne quieta. Yo creo que a Borges le interesa mucho el problema de la encarnación. Yo creo que lo que, más que la crucifixión, lo que más aparece como recurrencia en Borges es la cruz. Pero lo que más le interesa como problema es la encarnación. Y la encarnación le interesa porque es cómo puedo agarrar lo eterno, lo infinito y meterlo en el tiempo. Y ese es un problema central de la literatura de Borges, es el Aleph. ¿Cómo hago para un conjunto infinito meterlo en lo finito? Es Juan 1.14. Y Cristo para Borges es como un símbolo para pensar eso. ¿Es posible que Dios se haga hombre o no es posible? Yo lo digo, por supuesto, que hay matices gnósticos importantísimos en Borges que tienen que ver exactamente con eso. Tienen que ver con si es un hombre no puede ser Dios, ¿no? Pero me parece que en Borges es más interesante pensarlo como problema, no como una respuesta, no como Borges es arriano, sino a Borges le interesa mucho pensar ese debate entre cristianos y gnósticos de, bueno, ¿podemos aceptar un Dios con carne? Eso es también transversión de Judas. ¿Podemos pensar en un Cristo pecador? Esa sería para mí la... Sí, pero también se pregunta en Parábola de Quijote, se pregunta si, ¿cómo no creer en las locuras de Quijote si nos creemos... Sí, bueno, el problema es que dijo tantas cosas que podemos encontrar a favor y en contra, ¿no? Una cuestión que me parece muy importante que tomaste en la disertación fue la Biblia como texto. Y entendiendo la Biblia como texto, tenemos que confrontarnos con un pacto de lectura. Como ese pacto de lectura lo hacemos de decir o lo hacemos entre comillas real. Y cómo a partir de ese pacto de lectura de Borges lector, Borges escritor frente a toda su producción literaria, va generando diversos caminos de interpretación de la Biblia. Creo que para mí es novedoso y agradezco muchísimo lo que has dicho anteriormente, porque impacta mucho sobre cómo se construye la lectura de Borges y cómo en esa construcción de lectura la deconstrucción se ve tangencialmente reproducida en su producción literaria. Sí, creo que el tema de con qué pacto de lectura se lee la Biblia es una de las cosas con las que más juega Borges. No, de hecho, esto de Borges de leer de un género otro género es una operación muy productiva. Yo insisto, Tres versiones de Judas es casi leer la Biblia con un pacto de lectura policial, ¿no? Dice, aceptar que Judas traicionó por las 30 monedas es resignarse al móvil más pobre. Móvil es una palabra de literatura policial, ¿no? Es como guardada, son ese tipo de problemas. Y en esa intersección de diferentes pactos de lectura es donde Borges se va estableciendo como lo que decía, la inteligencia. Hay que tener cuidado con eso. Tendemos a creerle demasiado, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias. Vos sabés que lo otro que tomaste, yo vengo de leer Cervantes 2018 en las redes, estuve con Clea, sí, y nos pasó esto de hablar de cómo se construye el lector y cómo el autor construye a sus lectores. Y retomaste eso y me pareció muy mágico y como muy coincidente con esto que veníamos pensando, de cómo el autor al imaginarse el lector escribe de determinadas maneras para llegarle y ponerlo a participar de eso que está construyendo y que la lectura no sea una cosa pasiva, sino que vos también te involucres en eso que te están entregando. Leer la Biblia de esa forma también está
es un desafío. Yo fui catequista y esto que decís del magisterio tiene mucho peso en la iglesia y nosotros lo cuestionábamos como catequistas porque cualquiera podría tener una interpretación de ese texto y poder aportar desde lo que entiende, desde lo que siente, desde su construcción del mundo y hacerlo todavía mucho más enriquecedor para el resto de la comunidad. La iglesia como de alguna manera se trató de apropiar del texto y de decirte, bueno, vos tenés que actuar de esta determinada forma y no tenés manera de protestar sobre esto. Me parece muy interesante abordarlo así, desde otro lugar y desde que sea un texto literario y desde ahí, bueno, darle lugar a otras interpretaciones. Yo creo que esa posibilidad Borges la abre muy fuertemente. Sí. Con la literatura en general, ¿no? Digo, poder leer a Dostoyevsky como se encanta. Sí, también, no solo la Biblia, ¿no? Digo, hay algo que está así. Una pregunta, vos hablaste de después de los 30 por ahí que había un financiamiento de la Iglesia Católica. Sí. Veníamos de una fuerte presencia de los masones, ¿no? En todo lo que era la autoridad argentina y que yo. Borges nunca se involucró con ese tema. Mira, que yo sepa, no tuvo vínculos con lo masónico y eso. Le interesaban mucho las sociedades secretas, ¿no? Aparecen mucho en sus textos y demás, pero no que yo sepa. Es cierto. La generación del 80 tenía parte de esa lógica. Sí, cuando hace esa operación de una lectura protestante, digamos, de la Biblia, del principio del Libre Examen, ¿no va un poco en contra de esa otra lectura primera que era de la inspiración mecánica, o sea, de leerlo a él como si fuera un Dios revelado? Sí, es interesante. Sería largo ir por ahí. Pero, para empezar, yo creo que hay una tensión entre un Borges que hace esta apología de la libertad absoluta en cómo leer y un Borges que todo el tiempo opera sobre sus textos, escribe prólogos, cada vez que redacta un texto escribe prólogos diciendo lean esto así, no lean esto así, saca textos, prohíbe que sus textos se reediten. Bueno, de hecho Borges construye sus propios apócrifos, ¿no? Borges, hay quien dice, edita su obra completa solo para sacar textos y que haya Borges apócrifos, ¿no? Pero en serio, él opera sobre la construcción de su obra sacando y poniendo. Entonces hay ahí, me parece, una tensión interesante entre él, por un lado, parece propiciar esta libertad absoluta y por otro lado no deja de intervenir sobre la recepción, ¿no? O sea, va a insistir mucho, por ejemplo, cuando escribe Deutsches Requiem, que es un cuento donde es un monólogo de un jerarca nazi. Él escribe un prólogo y pone notas como diciendo, miren que yo no pienso esto, ¿no? Eso estaba clarísimo, Borges había sido un partidario de los aliados todo el tiempo. Sin embargo, escribe un texto que se podría haber leído como una especie de apología del nazismo y se encarga de decir, no lo lean así, ¿se entiende? O sea, es cierto que él por momentos opera sobre eso. Lo de la inspiración mecánica me parece es algo lo que juega más bien, ¿no? No es que él lo creyera. Bueno, mejor es la tensión entre el católico y el protestante, ¿no? Que a pesar de que él se quiera mostrar o ver como más protestante, en el fondo... Puede que algo sí, bueno, puede que algún resabio de eso le quede, ¿no? Es difícil dejar de acercarlo. Bueno, tomamos un café y acomodamos a los que están parados y seguimos, ¿sí? En 5 minutos.